¿Y cómo ven? Pero el propósito era eso. A mí me gustaría, Eleazar, yo creo que no existe ese espacio en la psicología que, que pudieras expresar lo que tú sientes como psicólogo cuando llega una persona y los tips, ¿sabes? Porque es como un tema muy como de misterioso, ¿no? Lo que pasa dentro de la sesión de terapia se queda, pero pues no se comparten las técnicas o las vivencias o lo que has vivido tú, ¿no? Solamente en libros, me imagino, ¿no? Bueno, hay unos programas, hay algunas, no sé si conocen algunos programas de ¿De qué? televisión, unas series, donde hay, Ajá. por ejemplo, una serie de una psicóloga que atiende parejas. Es Sí, una serie de ajá, pero HBO y ves el lado de las parejas, que es muy ajá, interesante, pero luego ves el lado de ella, que ella misma como psicóloga toma terapia ajá, y ves cómo está hecha pedazos ajá, y ajá, cómo ajá. tiene que luchar por no involucrarse con las parejas que atiende. Pero ves todo, me parece que es real, no es Sí, actuado. sí, sí. Perdón, Sí, pero no te es la quería de, cortar la palabra, creo que Eleazar. era la de Querías también Friends, ¿no? contestar La algo. que salía. No, no, no. Es una chica tipo. Ahorita lo pongo, A ver, a ver, a ver. ahorita lo consigo. Eleazar, ¿tú querías también decir algo? Ajá. Es que Te la son pongo. un buen de temas, no sé exactamente. ah, eh, yo no he buscado si hay experiencias de Ajá, psicólogos, seguro que los hay, ¿no? Pues esto no somos los primeros, seguro ajá. es que los hay. Y, bueno, la idea es un poco, ¿cuál sería el sentido de compartir experiencias o de hablar sobre eso, ¿no? A- Alcanzar a nada más entre nosotros o que tuviera un alcance mayor. Y, y, Alcance, ajá, ajá. y qué Pero, pensaría en las personas que pueden dejar su país. Pienso no solo en México, sino en país de Latinoamérica, de Sudamérica, que pueden venir particularmente a Alemania. Pues realmente creo que no hay un solo perfil psicológico de las personas que vienen, sino son un buen de experiencias. Es decir, creo que puede uno diversificar todos los estilos o los perfiles de las personas, desde aquellos que vienen por trabajo, o aquellos que ya vienen con un trabajo, o aquellos que vienen por motivos familiares, porque, porque vienen aquí a casarse o a juntarse con su familia, o quienes vienen solo a estudiar, o quienes solo vienen a la aventura. Depende también la edad, ¿no? Entonces, según todos estos, al menos esos dos, tres criterios, abre un perfil totalmente diferente de aspectos, cuestiones psicológicas, ¿no? De emociones, de cuestiones de cuál es cuáles son cuestiones como de identidad, o cuestiones de crisis que puedan tener aquí, y cuáles son todos los recursos psicológicos o emocionales o sociales o familiares que pueden movilizar para continuar, ¿no? Su proyecto, ya sea como su proyecto familiar, su proyecto estudiantil o proyecto eh, eh, laboral, ¿no? Eso, ujú, eso, ¿no? sí, Como sí, absolutamente. primer idea. Ujú. Orlando, ¿alguna, algún comentario de eso? O en tu caso, ¿qué observas desde tu trinchera de la psicología estando aquí en Alemania? Pues, de Sí, hecho, justamente hace como 3 semanas estaba dando una conferencia en la Embajada de Bolivia y yo hablaba quería empezar con el luto migratorio. Entonces yo daba la estadística de que 8 de cada, hombres y mujeres, 8 de cada 10 hombres viene a Alemania por consecuencia de trabajo, ujú, 2 ujú, para estudiar ujú, y uno con la ujú, visa de reunificación familiar. Pero ujú, si lo comparas con las mujeres, 7 de cada 10 mujeres piden una visa de reunificación familiar. 2 de ujú. cada 10 mujeres au pair y 1 de cada 10 mujeres para trabajo.
Ahí en este caso estás hablando de gente en general, mujeres Latinoamericana. extranjeras, todas No, latinoamericanas. latinoamericanos. Ujú, 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 Entonces, no, pues digo, yo trabajo en o sea, colaboro con una empresa que se dedica a ayudar a latinoamericanos que quieren inmigrar correctamente a Alemania, y la mayoría de las personas que sufren este luto migratorio son pues mujeres, ¿no? Que se vienen con ujú, esta promesa de ujú, movilidad social, ujú, bueno, y estos son casos muy reales, ¿no? En ujú, donde piensas que si van a estar con ese güero de 2 metros, van a estar súper felices. Esa persona la conocen en Latinoamérica, se las trae a Alemania, y los ujú, 2, 3 primeros años, pues ellas están muy bien, ¿no? Porque al final del ujú. día, tienen ese reforzador positivo de que están haciendo bien las cosas, ¿sabes? Porque Sí, tienen una claro. casota y un carro y lo que sea, pero al final del día esas mujeres se empiezan a aislar porque tienen hijos, ¿sabes? La pareja tiene hijos y ella se empieza a enfocar en los hijos, pero no realmente a integrarse en la cultura. Y al final del día pasan los años, el hombre ya no, llegan así, ¿no? Se quejan Ujú, de, güey, este güey ya no me toca, ya no me pela, se la pasa con los hijos o se la pasa haciendo su trabajo, siendo buen papá, y yo me ujú, empiezo a aislar, ¿sabes? Y ujú. no soy capaz de ponerle voz a mi malestar, porque yo le llamo el mamaceo, ¿no? Todo eso Sí, sí, esa que, es tu, ujú, esa es la ujú. frase, ¿no? Todo Es tu frase esa, muy, muy tuya, se me hace, sí, muy sí, chida, sí, 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 muy interesante. la búsqueda del reconocimiento social por los logros percibidos adquiridos, ¿no? Que es eso, el casarme, la casota y así. Entonces, ¿cómo voy a ir en contra de eso a lo que me inculcaron desde que era chiquita, ¿no? Y entonces al final del día se aíslan y empiezan a tronar, y cuando truenan, pues ya van a la empresa en donde yo colaboro para ver si se pueden divorciar, pero tienen toda esta cola pues de tristeza, ¿no? Que viene de atrás de expectativas no cumplidas, ¿me explico? Y siempre, o sea, me empecé con esa estadística porque cuando pues, la comparas, pues sí hace mucho sentido, ¿no? Porque al final del día, esas 7 de cada 10 mujeres vienen a casarse. Las que están estudiando para au pair es un tema antes del casamiento, y las que vienen a estudiar al final terminan casadas, ¿sabes? Entonces casi 10 de cada 10 vienen a casarse. Y entonces no es que en hombres no exista el luto migratorio, pero de nuevo, por situación, el azar, tú me dirás, ahí me apoyarás, ¿no? Por situaciones culturales, no es tan común que un hombre hable de las emociones, y entonces se enfoca más en el trabajo, en el trabajo, en el trabajo, porque desde este punto de vista latinoamericano, mientras más puedo proveer, más soy, y se encapsulan todas estas emociones que derivan en alcoholismo, en agresividad o en paros cardíacos, ¿sabes? Entonces no es que no exista en hombres, pero en hombres no es tan abierto como en las mujeres, que cuando truenan dicen, güey, ayúdame, me quiero divorciar o estoy triste o no sé qué hacer. Entonces, sí, como, o sea, reafirmando lo que dice Alazar, hay muchísimas variables por las cuales una persona emigra, ¿no? O inmigra al país. Pero si lo vamos acotando, yo entraría desde el puta, ¿qué se siente ser inmigrante en un país, ¿no? Ujú. En una cultura Claro, difícil, ¿no? Como la alemana, claro, ¿no? claro. Yo creo que en la idea de distinguir estos perfiles que son muchísimos, conviene como mencionar, por ejemplo, las diferencias que puede haber de los mexicanos que dejan México, que son muy diferentes a los que se pueden ir a Estados Unidos y los que se vienen a Europa. Y aún así, detallando más, los que se vienen a Alemania. Y aún así, el perfil de las mujeres y el perfil de los hombres. Es decir, una primera o algunas ideas sobre distinguir, que no es lo mismo, por ejemplo, con las personas que vienen ¿qué puedo decir?, de Colombia o de Argentina o de Chile, ¿no? Son Ujú, situaciones totalmente diferentes. Y ujú, aún más, por ejemplo, comento esto porque atiendo a muchas personas de España, y entonces son características bien diferentes.
Otro punto es que las personas, por ejemplo, de México, que vienen acá, decía que son muy diferentes a los que pueden ir en su gran mayoría a Estados Unidos. Acá vienen por una cuestión muy ligada al trabajo. En el caso de, es decir, creo que ciertas áreas específicas como ingenierías o como cuestiones no sé si es ingeniería en computación o ingeniería en sistemas, es decir, esas áreas que son mucho más... ¿cómo se le puede llamar? O sí, Técnicas muy técnicas, demasiado técnicas, diría yo. pues Sí, sí, exacto. sí. Entonces, por un lado tienen asegurado una cuestión de perspectiva laboral, pero la cuestión de integración se va descuidando y va surgiendo después. Es verdad que pega mucho el esquema o el prejuicio de que sí, los hombres pueden expresar menos sentimientos, pero fíjate que me he dado cuenta que tanto gente como de hombres de Sudamérica, como de Centroamérica o Norteamérica, como México o de España, han, han, tienen un amplio... o sea, no se limitan en expresar sentimientos. Yo me he sorprendido por eso, ¿no? Quizás tiene que ver con los perfiles de la gente que viene acá, viene a ser la intensidad de ciertos choques de experiencia o como decías, ¿no? Como decías, la experiencia del luto migratorio, ¿no? Que les pega de otra manera también, ¿no? A estos hombres de cierto perfil, ¿no? Y claro, también hay mujeres, yo no sé si ese porcentaje, no conozco mucho, pero me llama la atención porque en realidad también hay muchas mujeres que vienen a trabajar, es decir, en el campo que decíamos técnico, ¿no? Quizás tenga que ver con el área de Alemania, ¿no? La zona de Frankfurt es una zona de mucha zona industrial, de muchos, o esta parte de Frankfurt. Mucha farmacia y automotriz, ¿no? Exactamente, y sí, hay muchísimas ingenieros, hombres y mujeres, en toda la parte de Alemania, de este lado, ¿no? ¿No tendrá un poco que ver, ahorita que mencionas eso, yo meto mi cuchara, sí, nada más porque yo no tengo conocimiento de esos perfiles ni de esos datos estadísticos? Sin embargo, pues no es lo mismo tener un luto o tener esta sensación cuando estás ocupado a cuando vives en un país quizá que tiene más roce social, que es más parecida a la cultura un poco a la latinoamericana, ¿sí? Eso sería bien interesante, ¿no? No sé si ustedes tienen de vez en cuando discusiones con psicólogos, pero en países más parecidos a México, dentro de Europa. No, de hecho, y gracias por la experiencia. Es la primera vez que hablo con un psicólogo en Alemania, ¿sabes? Está interesante y no. Y las psicólogas que he conocido en Alemania son muy celosas de su práctica y también como que pues no dan mucha información. No sé por qué lo hagan, pero desde mi punto sería interesante. Oye, ¿cómo le haces tú? ¿Cómo le haces tú? ¿Sabes? Como, ¿sabes? Es como, no sé. Oye, un problema matemático que no puedo resolver, pues yo lo he resuelto así, ¿no? Algo así, Exacto. Sí, ¿no? creo que O sea, la compartir información información. no se debe de Sí, quedar ahí. yo me he dado cuenta de esto, tú te has dado cuenta de esto, ¿no? Por ejemplo, en mí, o sea, sí he visto muchos hombres ingenieros ¿no? Y esto es cherry picking, ¿no? Tengo dos amigos, jamás van a escucharme en un podcast, por eso hablo de ellos, dos españoles muy inteligentes, y les digo, güey, escuchen el podcast. No, güey. Uno trabaja para la NASA en Europa, el otro es un genio ingenieros, o sea, que yo hago la broma, ¿no? Cuando los dos están platicando, parecen dos inteligencias artificiales hablando o sea, yo llego a un momento en el que digo, güey, no les estoy entendiendo nada, ¿no? De cosas que hablan, pero problemas de cómo relacionarse en una relación de pareja, ¿sabes? Y hasta hacemos broma de uno, ¿no? De que, pues es que, o sea, de que él mismo se da cuenta y los dos le hacemos la broma de que, pues es que no tienes tema de conversación, ¿sabes? O sea, solo hablas de trabajo, de programación y ya.
Y así yo he visto en estos años de carrera que por lo general los ingenieros tienen un poquito de dificultad a la hora de establecer relaciones de pareja, ¿no? Incluso hasta de amistad, ¿no? Pero Entonces, entonces sí respondería un poquito la pregunta de que por estar en zonas donde hay mucho trabajo no, por y mucho de menos trabajo, tiempo libre como para socializar y quizá defender esa parte que te hace sentir es que mira, tan solo. apoyando lo que dice Eleazar, está súper Ujú. interesante también irlo segmentando, me gustó mucho ese approach, porque sí, ¿no? O sea, el perfil hipotéticamente que siento que viene a lo que yo he visto Alemania, que tiene acceso a una mejor calidad de vida económicamente hablando, son los ingenieros. La otra realidad son todas esas Es- personas latinas que vienen prácticamente a limpiarle la caca a los viejitos alemanes. Y eso es en gran porcentaje más que los ingenieros que vienen aquí. ¿Me explico? Pero, Entonces Y sí están son pero aún increchendo, así, y están y increchendo están además. increciendo. Ajá. pero aún así, conviene mencionar como que no es el perfil, por ejemplo, que venga de México. No es el No perfil. es el perfil. Eso sí no sé. Eso sí, fíjate, Y eso sí no lo sé. hace unos 3, 4 años, por ejemplo, eh, eh, hubo una convocatoria de traerse como a 100 enfermeras y no sé si siga ese programa de Sí, que lo, las lo sacó capacitan, apenas, sí, pero tiene 1 año, 2 años. Marcelo, Y la Marcelo verdad, Ebrard. si Son vienen, las exacto, últimas y cosas, sí. si llegan a venir enfermeras en México, se regresan Eh, porque no aguantan Está las fuerte. condiciones. Y sin Sí, embargo, sí, sí. hay otros países, incluso, por ejemplo, España, que por otras condiciones y por otra historia y por muchas razones que no alcanzo yo a entender bien, pero vienen y hacen ese trabajo aquí. Claro, claro. Y eso me choca un poco, ¿no? Pero es Porque la cercanía, entonces, quizá, quizás Eliezer, la cercanía, porque es más fácil poder ir a ver a tu familia así es, así con, es. con unas, cuando ya conoces, digamos, lo Ujú, que viene en el menú, pues Sí. dices, oye, ¿sabes qué? Sí, pero en el segundo tiempo, ujú. el plato, no cuentes conmigo porque yo me voy a mi casa por lo menos una semana, Y ¿no? además Y tengo regresan asegurado un ingreso, y tienes el tengo asegurado, asegurado que y no tienes allá. no Ujú. tengo que invertir en boleto de avión de un continente a otro, no tengo que invertir en papeles, no pasa nada si suspendo y me regreso, es decir, son otras las condiciones. Por eso es bien complicado hacer como ciertos perfiles limitados. En realidad hay una serie de aspectos, como decías, Orlando, la idea de ir mostrando factores Ujú, más allá de hacer perfiles, es más bien mencionar las distintas situaciones que intervienen y que ujú, ponen en riesgo la permanencia de alguien que ha dejado su país para ujú, quedarse en Alemania y por dónde les pueden llegar distintas crisis, por dónde les pueden llegar distintos momentos difíciles. Yo sé de ingenieros ujú, que están súper bien, tienen un desarrollo, o incluso otras personas que no solo ingenieros, pero tienen un desarrollo súper bien. Es decir, porque depende de muchas cosas, ¿no? ujú, No solo si tienen un trabajo, no solo si encuentran un desarrollo. Lo único que sabemos es, por ejemplo, mi experiencia es solo un pequeño aspecto, es decir, las personas que llegan a solicitar un servicio de psicoterapia, por ejemplo, pero ujú, es muy mínimo, muy ujú, mínimo, ¿no? Es ujú. muy puntual. Al final sería malo volverlo una generalidad, algo que es tan puntual que solamente, sí, una muestrecita, un granito de arena, ¿no? Ujú, Si ujú. ya saco mis frases así domingueras Del tío. del tío Carlos, exactamente. Pero pero qué interesante. La verdad es que sí, quisiera incluso, a veces yo me pregunto si el trabajo y la parte económica si te dan esa tranquilidad o si puede uno sin eso estar como más igualmente feliz o igualmente satisfecho, feliz. No sé ni siquiera si es la palabra, pero esa complejidad o eso estar ahí entre el trabajo, la familia y la cultura, cómo puede pegar al sentirse un poquito mejor o menos mejor. Ujú. Sí,
¿Qué hacemos entonces? ¿Qué sería el siguiente punto a revisar? ¿Qué tanto están en contacto, por ejemplo, con, con el lado cultural de sus pacientes o qué tanto se involucran ellos con sus raíces, con su origen? ¿Sienten que eso es algo que ayuda? ¿Cómo se involucran nuestros pacientes con su origen? Sí, Mm, eso es algo que se puede, Pues digamos, es que es, analizar o o... sea, Ujú. es importante y relevante porque al final del día, no sé tú cómo has visto Eleazar, pero es un arte, primero que nada es un arte vivir en pareja, es dificilísimo, está muy cañón. Y luego Sí, mezclar a dos individuos que tienen distintos backgrounds, que tienen distintas formas de hablar, formas de expresarse y vivir en una casa, está difícil. Entonces, al final del día, las personas con las que yo he hablado, yo he convivido, en muchas de las situaciones, no sé si llamarlo, se dan por vencido o simplemente se van hacia lo conocido, ¿sabes? Es decir, primero que nada que comparta mis valores y por valores quiere decir que hable mi mismo idioma. Entonces también se vuelve muy difícil después de estar ensayo y error con personas que son de distintas culturas. Lo que quieres al final del día es regresar a esto, a la comunicación sin estar pensando en un tercer idioma, ¿me explico? Y entonces de sí, ahí tomando, o sea, la pregunta que hace, sí, como que siento yo que en cierto tiempo llega un desgaste emocional tan grande que lo que buscas es reafirmar tus raíces, ¿sabes? Y decir, no, pues esto es lo que conozco, ¿no? Hay un libro que se llama The Body Keeps Score y siempre lo cito, pues se me hace muy interesante. Hacen un estudio y ponen en jaulas a ratitas, ¿no? Y entonces en la primera jaula les ponen condiciones de temperatura, luz, agua, todo normal, todo bien en la madriguera. Los experimentadores sacan a los ratoncitos y, y después de cierto tiempo hacen un sonido muy grande y ven la reacción de los ratoncitos. Los ratoncitos regresaban a la madriguera a sentirse seguro. En la jaula B, las condiciones de temperatura eran horribles, no había comida, todo estaba sucio, había frío, a veces echaban agua, todo mal en la madriguera. Sacaban a los ratoncitos. ¿Qué creen que hacían cuando los investigadores los espantaban? Y en la vida, como si nada. ¿No? Regresaban a la misma madriguera. Entonces, al Mm, final del día, lo que los experimentadores hipotéticamente decían es que no importa las condiciones con las cuales hayas vivido en tu hogar, cuando las condiciones externas son muy adversas, siempre vas a regresar a donde te sentiste seguro, aunque el ambiente seguro era totalmente, era un espejismo. ajá, o muy Ujú, desequilibrado. ujú. Entonces, esta para mí es esta analogía de fallo, 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 fallo. Al final del día voy a tratar de escoger a eso, a lo que yo llamaba hogar. ¿Me explico? Ujú. Entonces, de ahí un poco diciendo, hay un peso en la cultura. Al final del día, sí hay un peso en la cultura. También conocí a una, no, espero no extenderme tanto, pero en un tiempo conocí a una surcoreana que estaba haciendo estudios latinoamericanos en la Universidad Libre de Berlín. Y en ese momento yo estaba muy peleado con la cultura, ¿no? Y estaba haciendo estudios empíricos sobre qué tanto los latinoamericanos adquiríamos o no perdíamos las tradiciones a la hora de comer, si nuestros hábitos alimenticios eran sostenibles a la hora de cambiarse de país. En ese momento yo personalmente estaba muy peleado todavía con Latinoamérica y no comía lo que comían los latinos, ya está. Yo decía, no, esa tesis está mal, pero al día de hoy sí puedo reafirmar que estaba en lo correcto, porque si voy al súper, yo compro frijoles, tortillas que venden, limón y tacos. Y coriandro, hasta tunas hay ya, entonces hasta tunas estoy comiendo. Entonces sí, es muy importante. O sea, siento que ya dije, O no, sea pues que no has aprendido a cocinar un currywurst. no mames, ay, me lo dices, no mames, unos taquitos con frijoles, güey. ¿Cómo? ¿No sabes cocinar tu propia cerveza, Orlando? Sí, No claro, mames. qué naco, güey. Sí, güey, entonces yo siento que sí, que pesa, al final del Pero día, ahí, pues es tu ahí yo identidad. podría apuntar que eh,
tengo también ejemplos donde sí hay una parte de integración eh, en el gusto por la comida. O sea, sí, hay quienes sí se logran integrar y quieren la parte, vamos a decir, muy alemana y la valoran, tanto como la mexicana. Pero a lo mejor es porque siguen aquí, o a lo mejor es una especie de, llámale, como decía yo, sí, se han sabido integrar, o no sé, pero, o sea, va a haber, como decíamos, y como decía Eleazar al principio, son ejemplos y después ya no se puede generalizar, ¿no? Ajá, ajá. Porque, pues sí, al final, ni modo que un mexicano que viva en Francia no valore la buena comida francesa, ¿no? O sea, Pues, Claro. es es que como sí, raro, ¿no? no sé, O güey, la buena pero si comida esto, si española esto o la fuera correcto, italiana. no habría un incremento en las taquerías, ¿sabes? Sí. O sea, uy, la Pero, comida francesa, no más. Claro, es que sí, pero ya además estás en el mundo de ellos, ¿no? no, Ya no ahí. puedes comparar la comida francesa con la comida alemana. Entonces, No, pues no. son de las cosas que te hacen como preguntarte cuáles son las cosas que emocionalmente te regresan a un momento, como decía Orlando, de seguridad, y que seguridad en realidad refuerza tu identidad. Mm, Y seguir buscando esos momentos es cuando conviene uno preguntarse en qué momento de la crisis de identidad está uno, o en qué momento de la fase de integración a un país como Alemania se está avanzando. Retomo lo que decías, Orlando, de este luto migratorio. ujú. En realidad, para mí es como se está viviendo siempre, siempre, y a veces hay retrocesos porque es necesario como regresar a una época de que te da seguridad, y buscas entonces la comida mexicana o las cosas de Latinoamérica, o te encuentras con grupos que hablan español y escuchas tu música y vas a las reuniones de latinos y vas a las fiestas y regresas, pero hay un momento en donde agarras fuerza y vuelves a lanzarte a la cuestión de la integración de, de esta cultura, ¿no? Y cuando encuentras un vacío en esta cultura, donde no hay grupos que te acogen, donde no hay comida que te guste y que te produzca disfrute y placer, pues entonces te la pasas un poco oscilando o reviviendo ese luto migratorio que no termina digamos, de elaborarse, ¿no? Porque de alguna manera en el país Alemania es un país muy, muy, muy frío, es un país de pocos grupos, de valores familiares muy, muy mínimos. Entonces, te ponen en crisis en tu identidad y en tu seguridad. Y la gente que se refugia, por ejemplo, del área de ingeniería o de las áreas técnicas, que se refugian en el trabajo, les salva, pero temporalmente, puedo decir. Porque puedo decir, un año les salva 3 años, les salva 5 años, y depende cómo vayan compensando esas heridas en ese luto migratorio. Depende cómo lo compensan con su pareja, con, con sus viajes regulares a México o a Latinoamérica, en fin, de muchas maneras, y logran llevarla, pero muchos lo logran, y es una experiencia maravillosa la de estar en otro país y conocer otras culturas, como en Alemania, un país multicultural, pero es decir, es maravilloso estar viviendo eso, pero cuando estás con un cierto estado emocional, psicológico, estable y con la fuerza. Y eso es lo que hay que preguntarse cuando alguien quiere llegar acá a Alemania. Pues es, por ejemplo, importantísimo este esfuerzo que comentabas al principio, Carlos, de como dar ciertos tips o decir dónde hay que ponerse pilas, dónde hay que estar preparados, en qué aspectos emocionales, con los amigos, con la familia, con el idioma, con saber que acá no te van a dar siempre los aplausos porque seas viva México y un mexicano llega. No, te aplauden un rato, pero después tienes que trabajar y tienes que hablar el alemán y tienes que seguir sus costumbres, ¿no? Entonces es una experiencia maravillosa, pero también una experiencia de muchos retos. Órale, qué bonito punto. Esto no lo había visto de esta forma temporal de ir, regresar, ¿sabes? Buen punto, buen punto. Sí, 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 sí. Estoy totalmente de ¿Cuánto acuerdo. llevan cada uno de ustedes aquí en Alemania?
Yo llevo 13 años, güey, no mames. Y tú, mi Eleazar. No, ni me preguntes, ya desde el principio me estaban diciendo ya, betarrón. Pero Esa parte le la recuerdo a falta de a respeto, nuestros escuché. compañeros, la hemos borrado. Si sale, es por eso terminaron en esta grabación. Iba a ser muy simpática todo, pero Yo les voy a explicar con manzanitas cuántos años llevo aquí. Yo llevo aquí en Alemania llevo 17 años, pero en Francia 5 años. Entonces, desde el 99 he estado en Europa, prácticamente. decía un amigo, desde 1900 Carranza. gacho. Amigo de Eleazar. No, ahí ya nos estamos pasando de Padre. lanza. Están pasando de lanza, ¿eh? Es la primera vez que te conozco. Máximo respeto. Se vale. Sí, no, tú también échale ahí de tu cosecha con nosotros. Bueno, Eleazar y yo no somos tan distantes yo soy del 75. ¿Tú qué año naciste, Eleazar? 68. 68. Ah, año calientito ahí en México. Sí, claro. De esos inolvidables. Buen favor de mí. Caliente. Oigan, gracias porque hace mucho no me pasaba que yo era el más chico del grupo. Se siente increíble. ¿Qué edad tienes, Orlando? Cuéntanos, Yo cuenta todo el tengo, güey, chisme. nací en el 82, qué rico, ya puedo, qué Estás rico. chavo, sí. Bueno, ahí está Tengo bien también ese año. 40 años, güey, qué asco. El año que no nos invitaron a los mundiales. Ah, sí. Bueno, al mundial. Oye, qué bien. Sí, pero está bien que estamos juntos. Finalmente, no sé si vaya a venir Arturo, me encantaría también su punto de vista, pero está fuerte cuando uno toma los ejemplos de todas las vivencias que hay. Em, yo noto, por ejemplo, en Alemania sí, hay muchos mexicanos. No veo tanta gente digamos, de Argentina o de Brasil, no veo tanta gente de Centroamérica. Pero ya cuando sales a Italia, a España, ahí sí ya ves bastante gente de... En Berlín aquí sí hay ¿Sí? mucho Latinoamérica. Sí. ¿Sí? Sí. Ujú. Sí. Tienes que irte a las fiestas. Sí, Puede no ser, mames, ¿no? Puede ser. de Vivo todo, ya en un pueblo de hace ecuatorianos, 10 no, años. sí, tú Ese vives es el allá en ese problema. pueblo, no mames. Sí. Sí. No, pero sí hay y historias fuertes, Los historias. primeros años mexicanos, fíjate. Es el país de continente americano o de Sudamérica o Centroamérica o Norteamérica, es decir, México la cantidad es mínima, ¿no? Yo creo que por ahí estaba revisando un poco la cantidad de mexicanos que había en Alemania y se ha incrementado en los últimos años. Es interesante saber por qué, quizás cuestiones laborales, no lo sé, pero se ha incrementado muchísimo, pero en comparación con Argentina, Chile, es mucha diferencia, hay muchísimos, ¿no? Ok. Y España, por ejemplo, ¿no? También, ¿no? Son muchísimos. Sí, en cuestión de becas hay una cooperación internacional muy fuerte desde como del 2012 para acá. Había más, pero como que se reafirmó muchísimo esas cooperaciones y becas y facilidades que se tienen como para hacer estos cambios duales, ¿no? Ujú. Sí, pues esa gente casi que no se queda, ¿no? Nomás viene al Erasmus y se regresa, ¿no? Sí. Pero sí hay ejemplos de mexicanos que ya llevan bastantes años aquí. Y claro, ¿no? Ahorita por la crisis, por la guerra y por lo que pasó, sí hubo muchas conversaciones y programas sociales. De hecho, porque también una de las una conocida mía, que es enfermera, le llegó la convocatoria a través de Facebook, ¿no? Y entonces el Ujú, gobierno alemán va financiado. El gobierno alemán le da dinero al Job Center para que se hagan este tipo de propagandas, vayan y les pagan al mes a o sea, los aspirantes tienen que dar los papeles, tienen que tener mínimo B2 o C1 ujú. para la aplicación y les pagan alrededor de 250 a 300 euros al mes. Les enseñan alemán, los empiezan a preparar
y luego ya se los traen aquí a Ujú, Alemania a trabajar. Y de esos, por la falta de personal, obviamente se van haciendo más grandes los alemanes y las ofertas de trabajo para las personas de Schengen, de la zona Schengen, estas personas están decidiendo más calidad de vida que dinero y cultura. Entonces se está yendo a trabajar más a España, a Italia, a países más cálidos. Por eso mm, Alemania está teniendo esta crisis. La situación es que Alemania tiene un gran prejuicio para latinoamericanos que vengan a trabajar aquí y les ponen más procesos. Pero entonces es esta paradoja de a los latinos les ponemos más procesos porque no creemos que sus cualificaciones sean las mismas que las de los alemanes, qué por fuerte eso eso. les ponemos más trabas y Ujú, la fuga de cerebros que se van de Europa del Este porque están escogiendo más zonas cálidas para vivir. Por eso llegan estos programas que tratan de acelerar el proceso, pero al ujú, final del día, como los aceleran, ujú, ujú, no, lo que me decías de que no aguantan, sí, porque las condiciones son, la neta, son casi inhumanas. Entonces tienen que estar aprendiendo el idioma, más el estrés, más, y entonces son enfermeras o doctores que tienen las cualificaciones en sus países, pero en Alemania no los dejan ejercer, solamente, pues limpia ahí, haz esto, ¿sabes? ujú, Y ujú, entonces ese estrés emocional hace que pues empiecen a tronar, ¿no? claro. Claro, y ese es bueno, volviendo al asunto, es un grupo de México, es un pequeño grupo, o sea, mínimo, ¿no? De Ujú, enfermeras, ¿no? Hay muchas ujú, más de otros países. eh, Pensaba yo en España, ¿no? Pero el sector más amplio es el de áreas técnicas, ¿no? Es el área de tecnológicas, ujú, ingenieros sería muy interesante, ¿no? Como eh, cuantificar o tener alguna estadística que seguramente en la embajada deben de tener sobre cuál es el perfil, como decías tú, Orlando, al principio, es decir, las mujeres que vienen a trabajar porque tienen un estudio ujú, o las mujeres que vienen por porque ya vienen con su matrimonio o vienen ujú, únicamente porque ya tienen viene a ser su familia, ¿no? Que ujú, creo ujú, en México es un mínimo número, ¿no? A ujú. diferencia de otros países que de Colombia o Chile Ujú, o de otros países, ¿no? ujú. Sí, no, lo mismo, es muy distinto los argentinos porque casi casi tienen la nacionalidad europea porque tienen familiares italianos, ¿no? Por ejemplo, los venezolanos, la gran cantidad de venezolanos que conozcas van a ser asilados. Son muy pocos las personas que son profesionales. Los brasileños, porque tienen un poder adquisitivo mayor, sí vienen a trabajar, pero distinto, ¿sabes? Porque tienen esa movilidad y algunos de ellos sí tienen igual, por los portugueses, pasaporte. Y ya teniendo un pasaporte europeo, pues cambia también un poquito más como la realidad, ¿no? Entonces sí, ir segmentando es Sí. interesante. Yo quisiera, ahorita si quieren, si les parece bien, ir pasando más como ir viendo hacia el territorio de la psicología, porque pues al final del día eh, Alemania tiene grandes pensadores y gente que mueve mucho la parte social y psicológica de los seres humanos a partir de la historia. Y, y ustedes, con la experiencia de la materia, quizá en un momento por esa psicología se sintieron atraídos a venir aquí o no tienen nada que ver, o Qué si la bueno. psicología sería, tú como psicólogo le recomendarías a otro psicólogo venir aquí, mm, a Alemania. Y ya la tercera es algo que también me parece muy, muy valioso. Cuando se habla de los argentinos, de los chilenos, desconozco de los brasileños, pero se habla desde México, al menos son recuerdos muy personales, que son como culturas muy europeas. Ujú, Y en ese sentido, siento que sí hay como eh, una cierta facilidad de encontrarse muchos psicólogos argentinos o chilenos y un poco menos conforme vamos hacia el norte de América Latina. Como que
la parte de la psicología la terapia es relativamente incluso reciente en México. Ya no se diga en países súper cálidos de Centroamérica o del norte de Sudamérica, lo que sería Colombia, Venezuela. Entonces, por ahí esas 3 preguntas, no sé si quieran ir contando poco a poco y en el orden que ustedes prefieran Bueno, abordar. ahí va, ahí va. Es súper interesante esta vía que abres. Efectivamente, yo llegué a Francia por querer profundizar estudios particularmente de psicoanálisis, porque Francia es tiene un avance muy original en el campo del psicoanálisis y de la filosofía. Y a mí me interesó mucho por eso llegué a Francia. Y después me interesó, estaba fascinado por la cultura alemana, precisamente por el aspecto de la filosofía y de la sociología. Y eso fue lo que me hizo lanzarme para acá. Y siempre, claro, tuve lecturas sin ser filósofo, pero desde el psicoanálisis siempre hay un diálogo, una discusión intensa desde el psicoanálisis de la escuela francesa con la tradición alemana. Los grandes filósofos alemanes a mí me han atraído siempre, y es por eso que de alguna manera desde mi lugar he tenido ese acercamiento a los filósofos alemanes. Ese es un punto, pero el otro, en realidad, es un prejuicio que se diga que solo en Argentina o en Sur existe más desarrollo de la psicología. Conviene distinguir la psicología y el psicoanálisis. Son dos para mucha gente es muy común. Para mucha gente los asocian, los vinculan y no los distinguen. Pero la psicología en México ha tenido un desarrollo impresionante también, ¿no? Su propio desarrollo, sus propias teorías, sus propias tendencias. Es verdad que en Argentina ha habido mucho más el psicoanálisis, pero creo que es más el ruido que se hace, pero que en México igual se produce y se mueven muchas cosas. De hecho, esto ha sido en parte también porque a México han llegado muchos emigrantes de España, algunos alemanes después de la Segunda Guerra o durante la Segunda Guerra más bien, llegaron también a México, como Erich Fromm, por ejemplo, Marie Langer después, y varios no tan conocidos, pero, o sea, últimamente se puede ver que hay un desarrollo paralelo entre Sudamérica y lo que se hace en México, con más influencia de Estados Unidos, pero igualmente que tiene un desarrollo, ¿no? Entonces, creo que ese era el segundo punto, y es verdad que aquí en Alemania yo no me he metido mucho a ver qué pasa con la recepción que pueden tener los psicólogos o psicoanalistas en Alemania. Es realmente algo, creo que se está apenas dando, ¿no? No dudo que haya algunos psicólogos que ya tienen mucha experiencia y que han estado trabajando aquí en Alemania de manera libre o de manera vinculada al sistema de salud, ¿no? Pero esos eran algunos puntos que quería hacer notar. ¿Cómo Muy ves? bien, buenísimo. Yo, o sea, mi primer acercamiento a los filósofos alemanes fue viviendo en Alemania, ¿no? Es muy distinto, por ejemplo, el lobo estepario de Hermann Hesse, es muy distinto entenderlo en México cuando todo está bonito, cuando no has vivido un divorcio, cuando no sabes, cuando no has vivido en carne propia lo que se siente un corazón roto, a cuando te pasa todo eso y vives en Alemania, ¿no? O sea, yo volví a releer el lobo estepario y dije, Dios mío, Ajá. sí, te entiendo perfectamente, te entiendo por qué escribiste este libro, ¿sabes? Qué buen dato Está ese. fuerte, o sea, y lo lees, está pesado, está fuerte, y sí puedes entender esa crisis existencial que estaba viviendo ese señor, ese ser humano,
en Alemania, ¿sabes? Recuerdo que lo estaba leyendo y era invierno y era de noche y dije, no, o sea, sí, sí, Germán, sí, sí. Y por el otro lado, por ejemplo, Nietzsche, hace poquito fui a Niza, a Francia, y descubrí, gracias a mi pareja, que hay un camino que se llama el camino de Nietzsche y Ah, que él tomaba en sus últimos, ajá, está Wow. en el pueblo de Ese, al Ujú, ladito de Niza, y ujú, tiene, o sea, te bajas de la estación, subes, es como una hora de camino, y ujú, luego llegas al fragmento en donde él se ponía a caminar, en donde, según la literatura, estaba muy triste en ese momento porque sus libros no habían vendido y se ujú. había separado recientemente de su pareja. Y Ok. cómo iba ahí a caminar y a reflexionar de la vida, dije, Ujú, órale, qué bonito, ujú, ¿no? Y entonces hay un libro que se llama La idea de Europa, no recuerdo el autor, y es un libro chiquitito y habla de eso, cuando estás en Latinoamérica, no sé si te pasó el azar, yo lo veía muy lejos, ¿no? Me imagino que eso fue por lo cual brincaste el charco, ¿no? Cuando llegas aquí y puedes entender la dinámica social, o sí, por lo menos ujú, imaginar ujú, la ujú, dinámica social de cómo estaban ujú. estas personas en el momento de pensar lo que pensaban, sí lo tomas más como personal, ¿no? Sí dices, órale, güey, sí, sí el Se puede ambiente entender mejor. te Ajá, presta sí. a que tu forma de pensar tenga una cierta lógica en el espacio-tiempo en el cual escribiste lo que escribiste, ¿no? Entonces, a mí me dio esa oportunidad. Y sobre el tema del psicoanálisis yo siento que no hace mucho tiempo la terapia se hizo más accesible y con esto quiero decir, se le está quitando el tabú a que ir al psicólogo o al psicoterapeuta no es estar loco, sino todo lo contrario. Cuando yo estaba estudiando todavía yo sentía este tabú, pero al día de hoy por lo menos aquí en Berlín o en México, sí están las mujeres, sí, pero los hombres sí están más abiertos a ver, ¿no? Vengo, me siento, o depende de cómo sea la estructura, y expreso mi existencia, ¿sabes? Y ujú. se va dando, Ujú, ujú, ¿no? Y está bien, yo siento que ahí va, pues, o ahí vamos, ¿no? ujú. Sí, Carlos, decías al final otro punto. Creo que no sé si los dos lo tocamos, pero ¿cuál era? Ajá, Mencionaste otro punto. Sí, va por ahí el tema de que va por ahí porque cuando él menciona que cuando estudiaba todavía se decía que ir al psicólogo era un poco estar loco. Pues ujú, yo también siento que crecí todavía con ese tabú, no de mi parte, no necesariamente de mi parte, de mis pensamientos, que yo creyera eso, pero sí siento que en México estaba como muy incipiente el que la gente hablara de, es que voy a terapia. me digo, uy, Y, y, estás y, loco. ajá, sí, y así como, ¡ay, qué grave! ¿Qué pedo? Ajá, sí, Todo, sí, ¿qué sí. está pasando? ¿No? Algo así. Y si eso es en México, que lo apuntabas bien al principio de tus respuestas, decías, no, pero en México ha habido un desarrollo y tal, y muy independiente de lo que han hecho en el sur de América o de los americanos del norte. Dije, bueno, ok, pero tú ves a los colombianos, a los ecuatorianos, a los panameños, y no es que camines por esas calles que he tenido la oportunidad y no es como en Argentina, en Buenos Aires, que ves psicólogos, 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 psicólogos. En Alemania tú vas Órale. caminando y psicólogo, 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 ¿no? Es como Ajá. los oculistas, ¿no? O los, Órale. o Sí, los, sí, eh, sí. los que te ponen el aparatito para escuchar mejor, ¿no? En Alemania Ajá. zapaterías, ¿no? Ajá. Y eso entonces no lo ves allá. Poco a poco está cambiando. Yo no estoy queriendo poner como muchas etiquetas. Si lo hago es totalmente sin querer herir y de manera un poco inconsciente, pero es lo que siento que Sí, todavía no hay esa cultura de ir claro, al psicólogo, sí, tanto como en esos polos que dije. sí. Fíjate, me has hecho pensar ahora en algo muy importante. Es que hay un doble movimiento que sucede en realidad a nivel global. Por un lado,
hay una, ¿cómo se le llama? Una psicologización, no, aún algo diferente, hay una psiquiatrización de las conductas y de las formas de pensar y de muchos comportamientos, aún más, lo voy a exagerar, hay una patologización de muchísimas conductas, de muchísimas formas de pensar, de muchos comportamientos. O sea, eso está en manos desde hace unas décadas, cada vez es más intenso, más brutal, en manos de la psiquiatría, y que tienen no solo un título como psiquiatra, sino tienen un poder del discurso, un poder en la ideología, y eso hace que si tú estás distraído, tienes ADHS o TDA, como se le llama. Total. Si estás triste porque llegas a un país como Alemania y no te socializas y tienes tristeza, vas con el psiquiatra y te dice que tienes una cuadro depresivo mayor. Toma estas pastillas. ¿cómo se dice? Residente, no. Residente. Ah, sí, reincidente. Reincidente, exacto. Presidente. Entonces, claro que Comparto pantalla, una. un recuerdo Ajá, que mientras están describiendo esto, sí, la conocen muy bien seguramente. claro. Yo no. Ponte a verla cuando quieras. Es más, Sí, es de otra acabando época, esto, es le de otra das. época. Orlando todavía no nacía. Sí, yo... Bueno, yo decía, hay por un lado una masivización o una expansión infernal de la patologización de las conductas y de las formas de pensar. Todo es patología y todo casi se resuelve con medicamentos. Eso hace que estén los consultorios de los psicoterapeutas en Alemania y de los psiquiatras a reventar. Tienes que estar meses, 3, 4, 5 meses esperando una cita porque hay cupo lleno. Entonces, eso pasa en Alemania, no lo puedo decir en México, pero la tendencia es más o menos lo mismo, porque todo el mundo anda buscando, diagnosticándose en el internet si tienen trastorno de déficit de atención, o si tienen depresión, o si son borderline, o si son limítrofes, o si son esquizoides, en fin. Todo el mundo anda bajo el cobijo de estos nombres que vienen de la psiquiatría y que imponen una lógica de pensamiento que te curas con medicamentos. Por otro lado, por eso la gente dice, voy con el psicólogo, el psicoterapeuta o con el psiquiatra, sigue siendo un prejuicio, porque te afecta en tu trabajo, te afecta en tus redes sociales, si saben que tienes un trastorno, aunque haya al mismo tiempo un discurso que te diga, no, eso todo el mundo lo tiene, es algo estandarizado, o es dentro de la lógica de la salud mental. En realidad hay algo ahí, lleva ahí la cosita negra, ¿no? Que es negativo. Cuando alguien dice, yo no voy al psicoterapeuta o al psiquiatra, no se socializa como uno pensaría. Por otro lado, el psicoanálisis tiene una lógica diferente, porque el psicoanálisis no está bajo el techo de esta forma de ver las cosas, sino como no diagnostica y como no da psicofármacos y como no patologiza las conductas, ni patologiza los comportamientos, ni las locuras de cada quien. Entonces, es un paraíso más separado. Entonces, uno puede decir con orgullo, pero no se logra. Si uno puede decir, sí, voy con un psicoanalista, porque es una práctica diferente, pero la mayoría de la gente no entiende la diferencia entre ir con el psicoanalista o ir con el psiquiatra o con el psicoterapeuta. Increíble, yo aplaudía con las reacciones ahí, los comentarios que haces, y nada más me resuena tanto que me hace pensar también en estas maneras tan potentes que hay ya de estos dos tipos de terapia que mencionas, pero además el coaching, ¿no? Además.
Claro. Y ahora mi coaching de vida, mi coaching de negocios, mi coaching de tal, dices, y hay ejemplos muy, muy recientes, ¿no? De todo lo que pasa en la farándula, en el cine, en whatever. Pero vamos al caso ahorita quizá más actual, que es el del Chicharito, ¿no? O sea, cómo lo están masacrando, para bien o para mal, que tiene un coach ahí que no sé qué le hizo cambiar su manera de hablar. Es tremendo. Mm, Tienes razón, no era consciente tampoco. Gracias por ese Oh, apunte que está muy cabrón. ¿Cómo reviertes eso? ¿No? chale. Sí, ¿Cómo vas pero en contra de eso? es que, disculpa, es que me hiciste, ahorita que tocaste ese punto, claro que es súper importantísimo porque va surgiendo en la misma lógica, desde mi punto de vista, en la lógica del rendimiento y en la lógica de que seas más eficiente y de que seas más exitoso en tu vida laboralmente, se te acepta que pagues un coach, ¿no? Y que para que planifiques tu vida, para que orientes tu vida, para que sepas que, cómo puedes ser más exitoso, cómo puedes tener pareja, cómo puedes tener más amigos, cómo puedes comunicarte mejor. Toda esa ideología ideología aspiracionista o ideología del éxito, claro, es dentro de la misma lógica. Y si escapas de este rango, de esas personas que pueden regular y que pueden pagar un montón de dinero a los coaches en este rango, los que ya escapan de esto, entonces sí van al psiquiatra o al psicoterapeuta que termina dándoles el mismo diagnóstico que un psiquiatra. Con el Ujú. adicional del medicamento. Además. Ya, sí. Sí, caray, con esta cultura de la inmediatez para ser exitosos, ¿no? Exacto. En lo que para ellos es ser exitosos, ¿no? Sí, sí es lamentable, sí está muy cañón, muy cañón. Sí, sí, pues hay mucho trabajo por hacer. O sea, noto que es todo esto es una, pues, es más grande que el universo, todo esto que están ustedes trayendo a la conversación y que hay mucho que decir, mucho que hablar y al menos sí, la información es lo que nos hará pues más capaces de decidir lo que es un poquito mejor, con lo que nos podemos quizás sentir mejor. Pero sí, yo estoy de acuerdísimo de estos diálogos, de seguir aprendiendo. Sí. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Qué quieren sugerir? Ya llevamos hora y cuarto. Mm, No, pues yo conocí a este cabrón, era ajá. amigo mío, ajá. Ah, mira, mira. Sí. Antes de que fuera quien es, Ajá. hijo de Dios, sí. ¿Y Y se pues muy veía ya bueno. algo por ahí? O sea, Muy bueno, o sea, sí, o sea, ujú, muy bueno con la labia. ujú, Y sí, cuando estás con él, sí te prende, o sea, sí te prende y dices, sí, güey, sí, qué chido. ujú, Y ujú, aparte, como viene de una familia de mucho dinero, ujú, pues tiene los medios para mamasear, ¿sabes? ujú, Entonces sí, sí dices, yo quiero tener su estilo de vida, güey. Pues, claro, ¿sabes? ujú. Entonces sí puedo entender al Chicharito, sí puedo entender por qué lo envolvió. Del chicharito. Sí. Sí, Sí, Diego Dreyfus, yo lo puedo entender. Entonces, sí. yo, o sea, tuve la oportunidad de estar con él en su casa en Cancún, Ujú, ujú, y sí, por un fin de semana ahí, y sí. O sea, no como un curso de coaching, no, de cuates, de, sí, qué Te pedo, fuiste a vamos a... coachar, güey, ya no No, estás diciendo. Ya no. sabemos quién es el coach. Sí. No, para nada, no. Porque su novia, su ex esposa estudiaba en la Universidad de las Américas, de ahí lo conocíamos. Ujú, Nos llevamos con su esposa y ya nos dijo, vamos, órale, vamos. Y sí. ya. Pero sí estuvo bueno, o sea, sí dices que sí tiene mucha facilidad para. Pero Es muy bueno hay de muchos labia. ejemplos de eso, ¿no? O sea, para el bien y para el mal, Sí. sí, Híjole, si es usara tus durísimo. talentos para el bien, sí. Pero sí está muy metido en su propia realidad, ¿sabes? Ujú. Sí está muy cañón. Muy cañón. Sí, uy, es que el tema de empatía y de realmente tener pies en la tierra es Está casi como cañón. imposible, ¿no? Es Sí, misión sí. imposible para todos nosotros, no hablar de Ajá. él como
solamente, sino creo que para todos. Sí, Depende de un universo de factores que puedas más o menos ponerte en el zapato de alguien, sí. porque pues es ¿cómo? No, ese güey no ¿Cómo? puede. Ese güey no puede. Sí, no, me imagino que muchos más. Sí, sí, Y sí. sí, es un placer indagar este tema tan importante. Fíjate que el fin de semana conviví con unas personas de México y la señora pues me contó de que sufrió muchos años de depresión y intentaba desde su perspectiva educar a sus dos hijas Sí. con la idea de que eran como ella la educaron en México. Y llegó a tal grado que hasta el Jugendamt le tuvo que proporcionar ayuda psicológica, pero pues a la alemana, porque Ajá. lo que le estaba haciendo a las niñas le reclamaron en un momento dado de cómo las trataba. Entonces, pues también son temas que acontecen y que no son tan duros. Sin embargo, siguen siendo duros, ¿no? Porque Ujú. uno viene y tiene a los hijos aquí y de repente es difícil entender que ya no estamos en México, por más que seamos nosotros mexicanos o latinoamericanos del país que sean, pues los hijos están creciendo en otro país donde hay otras reglas y hay otras maneras, ¿no? Eso Sí. era algo que quería, por ejemplo, mencionar simplemente por si había algún tipo de comentario en ese sentido, pero no nos tenemos que ir necesariamente por ahí. Tú también debes de tener otras experiencias que quizá se pueden compartir o que tú puedes Pero quizá decir, esto es bien importante, ¿no? eso claro que vas directito a un punto medular, porque efectivamente, a ver, si tratando de darle algunas coordenadas a este intercambio de ideas, a esta charla, a este diálogo, es que pensando en personas que tengan el interés de dejar su país de origen y que quieran desplazarse o emigrar a un país como Alemania, por ejemplo, ya sea desde un país de Sudamérica o de Centroamérica o México, desde cualquier lugar, hay una cosa fundamental, es que la vida en Alemania tiene eh, eh, una forma, como cualquier país, ¿no? Pero si estamos en Alemania, pues entonces conviene describir un poco algunas cosas básicas como muy generales. Y respecto de la educación, es decir, las personas que tengan el interés, que tengan planeado, que deseen venirse para Alemania, pues tienen que pensar en que la educación es, es totalmente otra, ¿no? La claro, es repetitivo decir el idioma, la comida, las costumbres, pero un poco más profundo es la forma de la educación y lo que uno no alcanza a percibir, que es algunas formas de pensamiento, unas formas de comprender las emociones que solo lo ve uno cuando ya tiene, por ejemplo, uno hijos y que pasan algunos años y que se da uno cuenta de que no son los hijos y que uno mismo tampoco ya no es como lo era cuando uno dejó su país. Es decir, uno cambia totalmente. Entonces, en breve, la idea es que dejar un país por otro es necesariamente tiene que ver con un cambio mucho más grande de lo que uno imagina a nivel de Ujú, pensamiento, de ujú, conductas, de ujú, emociones, de ujú, lenguaje, de cómo uno percibe al mundo, de cómo uno se relaciona con los demás, de cómo uno percibe al propio país que uno ha dejado, de cómo uno ujú, percibe su idioma, de cómo uno percibe a su familia, de cómo uno percibe todo lo que tú quieras. Entonces, eso es algo que tiene uno que eh, anticiparse de alguna manera, ¿no? Porque ujú. si no viene uno en ese modo de apertura, le va a uno mal. Sí, sí, incluso, bueno, hay grados.
muy extremos de la manera en que se puede uno sentir mal aquí, ¿no? Extremos, ya hablábamos al principio de la depresión que algunas personas han tenido, o han experimentado, pero pasar de eso a algo más duro todavía, como sería un suicidio o algo así, es también, desgraciadamente, ocurre, ¿no? Y aquí, pues, creo que la idea es también prepararse, como lo dijiste bien, ¿no? Y nuestras familias a veces no nos preparan o no nos da vergüenza o no nos acercamos a las personas que realmente te pueden ayudar, por mucho que sean tus amigos. ¿Tú consideras que un amigo te puede ayudar en una depresión o tienes que necesariamente ir a algo como una terapia bien en forma y organizada? Mira, qué interesante lo que dices, porque sí, em, mira, para mí siempre es necesario considerar que cada persona es totalmente diferente a otra. Entonces, nunca se puede hacer ningún principio, o ninguna generalidad más bien, pero sí hay, claro que algunos principios, ¿no? Algunos principios generales. Hay personas que vienen con una, digamos, si le quieres llamar preparación, que es, ¿qué es preparación? En términos psicoanalíticos o psicológicos, podríamos decir es cuando la persona tiene un soporte interno, una estructura psicológica suficientemente sólida y que al mismo tiempo solidez no quiere decir rígida, sino sólida, estable y que le permite aventurarse a nuevas experiencias y aceptar con apertura, con interés, los nuevos cambios. Pero hay otras personas que esa estructura interna psicológica es muy frágil y entonces cuando cambian a una cultura diferente, viene a ser choque cultural, un choque psicológico que toca, en psicoanálisis, por ejemplo, distinguimos un elemento que es los aspectos, la parte imaginaria de la identidad. Eso quiere decir que, eso quiere decir que siempre nuestra identidad está buscando espejos exteriores que nos refuerzan lo que somos. Ujú, Y ujú, cuando ese espejo ya no es un espejo que se vuelve un espejo roto o un espejo extraño, entonces ujú. esa imagen que se nos devuelve el exterior ya no nos reconocemos ahí, entonces Se aparece un efecto distorsiona, ajá. de que te cuestiona sobre quién soy, Mm, sobre soy un desadaptado, de que mm, no quepo aquí en este país o no quepo en esta ujú. cultura. Y entonces tu identidad, que siempre la identidad del ser humano es algo muy frágil, siempre Ujú, es muy frágil, pero que puede tener, como te decía al principio, una cierta estructura interna que puede ser estable y que puede pasar ciertas crisis y soportar, pero hay mucha gente no lo soporta. Entonces, los amigos, las amistades, claro que pueden ayudar y son una cosa importantísima. Como le llaman aquí en Alemania, el entorno social más cercano, más inmediato, es de un soporte tremendo, ¿no? Y mucha ujú, gente cuando empieza a entrar en una crisis con respecto a su identidad, de saber en un nuevo país, en una nueva cultura sobre quién es, claro que las amistades ayudan a sostener y a resistir ante ciertas dificultades, ¿no? ujú. Eh, pero hay personas que no reconocen eso, ese sensor, ese termómetro de poder reconocer que hay una crisis y que la identidad se está hundiendo, que se está entrando en crisis, entonces les lleva semanas, les lleva meses y después años y no se dan cuenta de ese desgaste Sí, hasta que caen en una depresión, ¿no? sí, Eso sí, es. sí. Sí, qué duro. Y bueno, si no te das cuenta de eso en tu entorno más cercano,
con la gente que más confianza tienes, pues todavía será más difícil acercarse a ayuda quizá Claro, más profesional, de un nivel de psicólogo, de un psicoanalista, de un doctor que, ¿no? Sí sí, y es súper frágil, como dices. Y me pareció muy interesante el hecho que mencionas, la palabra que mencionas, perdona, de la construcción de la personalidad es también una parte muy imaginaria. O sea, uno tiene una imaginación de quiénes somos, ¿no? Y no es realmente, al ser imaginario, pues es poco tangible y a veces claro. se refuerza o no mm, de las situaciones del día a día, ¿no? Y si caes en una espiral donde ese espejo está roto, pues esa imaginación se distorsiona, me imagino, todavía más y ya no ves claro, ¿no? ¿Quién eres? ¿Y Claro, qué haces aquí? O por qué te contestan así, o caes en cosas quizá que exactamente. irreconocibles y que sin embargo son como siempre han sido, Sí, me imagino, no sé. Por lo que sí, dijiste, la palabra imaginario es muy potente. efectivamente. Mira, la mayoría de los factores que llevan o que inducen a una, hay que distinguir entre una situación depresiva, un estado depresivo a una depresión crónica, por ejemplo. Ujú, Son fenómenos de apariencia, pero que desde el campo de vista de la psiquiatría, pero si uno se mueve en el campo del psicoanálisis, las coordenadas son otras. ujú, Es decir, podríamos distinguir desde el psicoanálisis que hay fenómenos de crisis de identidad, o de una identidad más frágil, a fenómenos de depresión, de una estructura depresiva, y que normalmente lo que desencadena son estas situaciones que vienen de un reconocimiento del exterior. ujú, Entonces, eh, en el primer caso, cuando hay unas crisis de identidad, no necesariamente se trata de una depresión, y mucha gente lo entiende como una depresión. Es decir, dicen, estoy en una mm, depresión, cuando en realidad simplemente es mm, una puesta en mm, cuestión de los elementos que te confirma tu identidad. Y ujú, entonces, cuando ya no, como tú decías, ya no encuentras los elementos que te devuelven y que te confirman en tu identidad, es decir, ujú, aquí en Alemania eh, no te contestan como tú esperarías, ¿no? Si tú, ujú, es típico ejemplo que los colegas les dices buenos días y ni te contestan, ¿no? sí, Y al otro día se acercan y son los más amables y los más, entonces esos sí, cambios de luces te tocan la identidad, la claro, autoestima. La claro. autoestima y la identidad están totalmente ligadas, y eso es lo que puede llevar a una crisis de identidad en algunas Ujú, personas. En otros casos, eso puede desencadenar, o sea, puede despertar lo que ya existía como una depresión. Entonces, ujú, siempre son circunstancias diferentes, pero finalmente es hacerse la pregunta, ¿cómo, qué tan fuerte tiene uno, está internamente uno, ¿no? Preparado, ujú, anticipado, y qué recursos tiene uno para poder responder mejor a esos cambios de entorno que ya no te confirman ni tu autoestima ni tu identidad, ¿no? ujú. Sí, sí, por eso eh, debes, sí, se encuentra uno con esta búsqueda de ciertos eventos o cosas que te recuerdan a tu patria, ¿no? Y que quieres como festejar los grandes Anda, eventos sí, del país que dejaste en el otro país donde vives, ¿no? sí, Eso sí, como existe por tantos lugares, ¿no?
Es que, Tantos ejemplos de eso. efectivamente, el festejar, por ejemplo, a propósito que hoy es 15 de septiembre, ¿no? Es decir, es un símbolo, son símbolos patrios que son signos, símbolos que van directito al núcleo de la identidad, que te refuerzan y decir yo soy mexicano o yo soy, sí, por ejemplo, y eso te le da esa estructura imaginaria de que tú eres alguien, de que tienes una identidad y que esa identidad te hace sentir orgulloso, te hace sentir realmente con una seguridad, ¿no? Y que te puedes plantar ante los demás y ante el mundo con esa, digamos en psicoanálisis, ese narcisismo exacerbado, ¿no? Pero claro, la gente, así funcionan las sociedades, con ese mecanismo de identificación hacia ciertos símbolos que te dan una identidad. Mucha gente puede prescindir de ellos, mucha gente puede basar ese reconocimiento en otras señales, en otros símbolos, en otros gestos, ¿no? Porque finalmente todos necesitamos una identidad, ¿no? Aunque sea imaginaria, pero necesitamos una identidad, ¿no? Sí, tremenda reflexión. Quiero compartir un poquito la pantalla hablando de a veces las realidades, ¿no? Hay un señor que se llama Mickey Widobro. Otro día intercambiamos unas canciones Ajá. y esta se llama Por más que me baño, no se me quita el rock and roll. Pero esta canción, Buena. la letra es maravillosa porque en un momento dado, en la letra dice, en la canción dice, es que yo nunca sé cuando la gente me está hablando en serio. Y de ahí, desde ahí me perdí, ¿no? O sea, yo siempre jugué la broma, porque es algo así lo que entendí de esa frase. Pues sigo en esa idea tan extraña y tan interesante, divertida, de que las personalidades al final del día es un imaginario, ¿no? Aquí cada quien se crea quién es uno mismo, ¿no? Es interesantísimo. Y bueno, que viene lógicamente reforzado de todas las convivencias que uno vivió desde con los padres, con los abuelos, con los amigos. Yo te podría decir a nivel personal que sí me siento más, Carlos, con cierto tipo de personas, ¿no? Sí. Porque me recuerdan a esa personalidad, a ese tipo de manera de ser, de ese amigo con el cual ya no convivo, ¿no? Entonces, sí, ahí me doy cuenta con lo que dijiste, que dices, sí, uno trata de reforzar, ¿no? Y cuando se parecen más por alguna acción u otra, o algo que digan a alguien que no te caía bien en esos tiempos, pues entonces empieza a distanciarse la, pues, la convivencia con esa persona. Eso es lo que yo te podría decir de ese imaginario de con quién me gusta estar. Al final, pues uno está con el que se te planta ahí en donde vives, ¿no? No puedes elegir quién es tu vecino, con quién trabajas, con quién haces deporte. Al final, pues es lo que hay, ¿no? Claro. Fíjate qué interesante, porque al principio decías un poco de esta situación de depresión. En realidad, la depresión no es un fenómeno aparte. La depresión es el modo más extremo de cuando la identidad, digamos, crece, pero digamos de alguna manera como un tumor, Mm, mm, eh, porque eh, ¿cómo lo explicaría? Nosotros tenemos el fenómeno de la identidad, eh, y que se desarrolla de una manera imaginaria, pero no solo tenemos una identidad imaginaria, sino tenemos una estructura más interna, más profunda, ¿no? Que es lo que da soporte a esa construcción imaginaria de la identidad. Pero cuando esa identidad empieza como a malformarse, como empieza como a tener ciertos, decía un poco como tumor, como una malformación, ¿no? Como una bola que crece un poco en el lugar inesperado, es cuando
sucede la depresión, porque la depresión es como no poder aceptar que hay un cambio. La depresión es resistirse a aceptar nuevas cosas porque hay una imposibilidad interna de aceptar una pérdida. Y la semana pasada, Orlando, ¿verdad? Hablaba el luto migratorio. Y tiene que ver con eso, porque cuando no se acepta que algo se ha quedado atrás o que algo ya no está, entonces hay una imposibilidad de aceptar ese cambio y retomando lo que decías, ya no aceptas los nuevos señales, los nuevos símbolos de la nueva cultura, no aceptas las nuevas prácticas, las nuevas costumbres, no te hallas en ese lugar y cuando no te hallas en ese nuevo lugar, entonces aparece esa imposibilidad de luto. O sea, no es un luto, sino es una imposibilidad de aceptar una pérdida. Y esa imposibilidad pensaba que es como una malformación porque hay un yo súper activo que está con una investidura interna súper tremenda. Pero que no hay nada más valioso que lo que la persona pueda valorar para sí mismo porque no acepta ningún cambio. Y esa es la depresión. La depresión entonces es una imposibilidad de aceptar que hay cambios pero que la persona no puede aceptarlos, no tiene la capacidad, digamos, le cuesta muchísimo, quiere pero no puede, quiere pero no puede. Y No, esa y es la depresión. es muy bonito estos intercambios también porque digamos que la facilidad de poder hablar contigo porque ya te conozco, porque también eres mexicano, me trae muchos ejemplos que quiero traer y que se me hacen chistosos y que yo creo que te vas a reír, pero me acuerdo cuando mi papá, en paz descanse, se dice así, pero bueno, ahí está mi papá, que ya no está con nosotros, y, y cuando veíamos el fútbol y veíamos a ciertos jugadores que se iban de México y que iban a intentar ahí hacerla en Europa y ya sabes, claro, estos clásicos, balones que inflan las noticias y etcétera. Sí. Y pues ya regresaban y se volvían y, ¿sabes por qué no la hacen, hijo? Porque extrañan el chile, cabrón. O sea, pero lo decía así con este tono así de, porque Claro, extrañan el genial. chile, hijo. Y le decía así de que agarraba su manita como si trajera un jalapeño en el puño. Y me daba mucha risa, o sea, los veíamos como para abajo, ¿sabes? Como que tú decías, chis güeyes no supieron hacerla, ¿no? Pero es que no es tan fácil, ¿no? Pero es muy fácil criticar, ¿no? Y entonces me vienen esos ejemplos mientras vas hablando de esa depresión, de esa negación al cambio, ¿no? Uno no sabe por qué volvieron. Uno ve que es una negación al cambio de decir que extrañaron en Chile, pero hay tantos factores, ¿no? Tantos factores. Hay gente que, pues sí, a veces ya no vuelve, pues porque su posibilidad económica ya no se los permitió, ¿no? Otros porque siguen explorando. Conozco gente que ha dicho, yo me debía haber ido hace 10 años y lo quise intentar. Y se le fueron 10 años de vida, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede ir 10 años de vida en un volver a intentar, ¿no? Entonces, pues hay una cantidad de ejemplos que pueden dar risa o no, pero al final, pues sí, nada es igual. Cada ejemplo será único. Sí, sí, yo creo que la experiencia de cada persona cuando, es decir, se va construyendo, yo diría que la identidad es un mosaico de, de, de recuerdos y de cachitos del pasado, ¿no? Ujú, Pero ujú, vas incorporando también nuevos cachitos de recuerdos más presentes, ¿no? Y así es como te vas configurando en tu identidad. Y claro que uno nunca va a poder olvidar, ahora sí, el chile, ¿no? sí, sí, por decirlo, sí, claro. Sí, sí, sí. Nunca, ni la tortilla, porque no solo son gestos, no solo son símbolos, en realidad son experiencias perceptivas, experiencias sensoriales, experiencias emocionales
que atraviesan tu cuerpo, que atraviesan tu memoria, que atraviesan tus pensamientos, que los llevas en la piel y que esas cosas no las puedes dejar, no puedes renunciar a eso, pero porque además tampoco te hace daño eso. Eso al contrario, te da un siempre como, estás como con un pie allá y con un pie acá. Y eso es en cierto sentido positivo, ¿no? Porque tienes un soporte más tiene en el caso de México, por ejemplo, es una maravilla ser mexicano, ¿no? Es una verdadera maravilla con ese que también es imaginario, pero es un imaginario muy fregón, porque es un imaginario que dice, tengo un pie en México porque lo quiero seguir teniendo por decisión, ¿no? Por una decisión, porque la cultura de México te refuerza esa identidad, ¿no? Pero no solo eso, ¿no? O sea, no llegas, no estás aquí en Alemania diciendo, soy mexicano y vengo con mi sombrero y aquí traigo mi reata, ¿no? Sí, no se podría, pero luego sí se puede en esas reuniones ya más mexicanas, ¿no? Cuando se Pero, puede, lo sacas como trofeo, ¿no? sí. Porque, claro, te permite, te da una presencia, ¿no? Pero lo importante es que también hay nuevos elementos, hay recuerdos presentes más inmediatos que finalmente si estás aquí, los tienes también que incorporar a tu historia, ¿no? A tu historia personal, a tu forma de ser, a tu estilo, ¿no? Sí, sí, es verdad. Y que además que también, hace muchos años, escuchaba de esas fases de los emigrantes, y alguien alguna vez en esa discusión decía: "Es que un inmigrante en promedio se queda 20 años, y luego ya busca el regresar a su tierra originaria", ¿no? Pero, sí, o sea, he identificado algunas fases, por ejemplo, el clásico muchacho joven, por ahí treintañero, que dicen: "Ah, yo no voy donde están los mexicanos, puro pendejo", ¿no? Y entonces, como que se siente muy, porque ya está aquí, y todos los que están ahí, que ya se están haciendo viejos, son como que puro pendejo. O, y luego ya ves a la gente que ya está más empezando a ser más grande, y otros dicen: "No, es que yo adoro mi México, cada vez lo extraño más, a veces me quiero ya de regresar a estar allá". O sea, hay un montón de maneras, y ninguna está mal o es mejor que la otra, pero sí es divertido, para mí muy interesante ver todas esas opiniones tan, pues, que van en tantas direcciones, ¿no? Y al final lo que uno o lo que yo deseo es que estén donde estén, que estas personas estén felices, ¿no? Que ojalá que la mayor de las veces estén por lo menos, si no felices, porque eso es quizá una utopía, pero por lo menos satisfechos de la decisión, ¿no? De la decisión de estar aquí. Hay mil maneras de vivir, ¿no? Y me acuerdo que me sorprendió mucho una persona mexicana que venía de haber pasado una semana de vacaciones en México. Y le digo: "¿Y qué haces en Estados Unidos? ¿Has viajado?". Dice: "No, yo todos los días trabajo. Yo no vine aquí a viajar, yo vine a trabajar". Y se me hizo así muy fuerte, así de que, pues, el señor no conocía los Estados Unidos, llevaba 30 años, trabajaba en una mueblería, hacía muebles. Su Sus vacaciones, su tiempo libre era regresar a México e ir a ver a su familia. Ajá. Dices: "Pues sí, también hay así, ¿no? Maneras de vivir". Y, que sí, para mí imposible, ¿no? En ese sentido, pero no es la idea comparar, sino que ahí ves, hay gente, hay 1000 objetivos. Así es, así Ujú, es. Sí, ujú, y por eso yo critico siempre esta cuestión de generalizar, ¿no? Porque no es lo mismo la experiencia del migrante en Estados Unidos, o sea, de los migrantes en Estados Unidos, que son de tantas formas, tantas experiencias. Igual la gente que viene de México a Europa y hay que considerar que son experiencias totalmente diferentes las de la gente que viene de algún estado, que viene de una ciudad o que viene de una ciudad pequeña o que viene a España o que viene a Inglaterra o que viene a Francia o Alemania u otros países, ¿no? Es decir, cada experiencia es única y el gran peligro es siempre tratar
de tratar de identificar alguna, como, no sé, algunas cuestiones generales, ¿no? O ciertas estadísticas, ¿no? Por ejemplo, a veces en ciertos, claro, hay una parte que es dura, ¿no? Es decir, una parte de estadística necesaria, y, pero más ahí en la cuestión de la experiencia es totalmente diferente, ¿no? Como tú dices, hay quien puede decir yo voy a trabajar, alguien puede decir yo vengo igual por fin me he separado de México, dejado atrás eso, Ujú. o estoy súper reintegrada y feliz, ¿no? Encuentran un lugar en el mundo cuando están en Alemania o en Europa, por ejemplo. Hay muchas experiencias de gente que también deja el país porque en México no han encontrado una integración con respecto, por ejemplo, a su orientación sexual, ¿no? Ujú. Encuentran en Europa una sociedad, primera, ante la cual son desconocidos, y que acá llegan y un poco se van manejando en el anonimato o con más discreción, y tienen una aceptación, ¿no? Entonces, Sí, eso es, por ejemplo, encuentran que están súper satisfechas de llegar acá y encontrar un lugar, ¿no? Entonces, ujú. cada persona tiene sus propios objetivos, y y bueno, esa es la parte que en todo caso al psicoanálisis pone el acento en eso, ¿no? Sí, De destacar eso. sí. ¿Tú dirías en ese sentido, con esta, por ejemplo, este ejemplo que mencionas, mm, sientes que aquí a veces sí es un poquito como vivir en el futuro en comparación de cómo estamos en México, o esa generalidad también es un poco muy brutal? Eh, ¿A qué te refieres, por ejemplo, como vivir en el Algo futuro? algo con como lo que mencionabas de la aceptación de la comunidad, LGBT plus Ajá. o así, ¿no? Ah, Por ejemplo, en uno de mis primeros viajes en 2000, ¿qué sería? Sería 2002, me parece, o 2004. ujú, De repente vi que había un mexicano, nos pusimos a hablar y él me contó un montón de su historia de vida de México, porque, pues, estábamos juntos, quedamos de vernos y todo, y él yo creo que pensó que yo estaba interesado en él personalmente, pero no, pues yo no tenía amigos, estaba yo en Londres. Entonces dije, este es mexicano, tarara. Y de repente ya me contaba su historia, de cuando él descubrió su sexualidad, etcétera, etcétera, pero que él estaba feliz. Estoy hablando de eso más de 20 años, en ujú, 2004. Em, y a eso me refiero. Por ejemplo, siento que en México, pues sí, es un tema que se escondió mucho ujú. y que hoy en día, por lo menos en ciertas grandes metrópolis, diría yo, México, quizá Monterrey, quizá en Cancún, quizá en Guadalajara, no lo sé, ya está más normalizado, bien visto, no hay tanto problema, ¿no? Por eso Ujú. me refería, ¿crees que a veces Europa sí es un poco el futuro de cómo es un poco en México? Ajá. Yo lo pensaría en otros términos. Ajá, No adelante. tanto como lineal de progresión o de futuro, porque es muy complicado esta idea. Para mí me cuesta un poco explicarla, porque podría decir que Alemania puede ser igual tan conservador como los países más, como sociedades muy conservadoras. Okey, Por eso es que tampoco podría decir que en ciertos aspectos es más abierto, hay más apertura, pero en otros hay prácticas conservadoras increíblemente y sorprendentemente más radicales o más fuertes que no lo imaginarías, ¿no? Entonces, okey. es decir, Ujú, es una cuestión siempre de poder diferenciar qué situaciones, para qué persona, en qué lugar, ¿no? Porque no,
igual no se puede generalizar, llegar a una ciudad como Berlín o como grandes ciudades como Frankfurt, que hay una apertura a muchísimas cosas, una aceptación, una diversidad para todo tipo, por ejemplo, de orientación sexual. Pero si tú vas a un pueblo, a una ciudad pequeña, vas a tener el rechazo y las limitaciones o la discriminación igual, ¿no? Incluso más fuerte que, por ejemplo, en la Ciudad de México, que hay apertura, que hay un desarrollo, es decir, hay una apertura progresista, ¿no? Hay nuevas leyes, se avanza mucho. Entonces, digamos, el progreso no es masivo, sino se va ganando en ciertos terrenos, se retrocede en otros, se abren nuevas puertas, pero se cierran otras. Igual México es tan diverso. Sí. En unos lugares es un ejemplo para el mundo, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de la sociedad ¿cómo se llama? De Oaxaca, ¿cómo se llama esta zona de donde hay el control de la organización de las sociedades por las mujeres, ¿no? Okay. El Istmo de Tehuantepec, ¿no? Ajá, ok. Pero en otras ciudades, es decir, donde la homosexualidad, por ejemplo, es parte de, ¿no? Poco se puede decir absolutamente que hay una mayor libertad, porque por otro lado también hay un matriarcado, ¿no? Entonces se avanza en un lado, pero se retrocede en otro. Entonces siempre juicios como sumarios o juicios muy generales son peligrosos, ¿no? Entonces Europa no me parece que sea necesariamente futuro, ¿no? Sí, para algunas cosas sí, pero para otras no. Todo depende. Exacto. Todo depende que se está observando, sí, claro. Muy bien, muy bien. Pues algo más que nos quisieras decir. ¿Qué le dirías a un joven que está estudiando psicología hoy en día en nuestros países, en América Latina? ¿Qué recomendaciones darías a un joven por ahí de que te gusta 20 años? Que esté estudiando psicología. Ujú. Es tremendo, es tremendo. No, pues es que yo le diría que hay que enterarse de lo que pasa en el mundo, hay que, hay que viajar, ¿no? Hay que conocer, hay que siempre dudar de todo, ¿no? Hay que dudar de todo, hay que leer mucha literatura, buena literatura, leer mucha poesía, porque la psicología está muy dominada por la ideología positivista y por la perspectiva cientificista o por la estadística a más no poder. Entonces, las universidades, las escuelas o departamentos de psicología están invadidos por perspectivas que decía positivistas, ¿no? De estadística, de psicometría, de conductismo, ¿no? Entonces, hay que dudar de todo y más bien tratar de abrirse y informarse de lo que pasa en el mundo, ¿no? Eso es un consejo. En la primera parte de esta serie que estamos haciendo de psicología, mencionábamos que se tenía mucho trabajo hecho por los psicólogos alemanes, por los psicólogos suizos, pero de repente también tú mencionaste, no, Carlos, pero hay mucho trabajo desde la psicología que se ha hecho en México, ¿no? De la psicología. La pregunta, ya sabes más o menos cuál va a ser, ¿no? Sí. Muy buena, muy buen tema. Sí, porque yo me quedé con muchas ganas de escucharte y bueno, el tiempo era menos en ese momento. Mira, me imagino que, como decías, ¿no? Lo que se pueda aportar. Igual es una idea que yo la he pensado desde hace algún tiempo, sobre todo cuando yo dejé México y viajé para Francia, fascinado por una
una tradición francesa y una tradición psicoanalítica francesa y tradición filosófica francesa y alemana, fascinado. Pero también llevaba al mismo tiempo, decía, pero bueno, pero qué pasa en nuestros países? ¿Qué pasa en México? Y siempre esa pregunta, ese gusanito fue creciendo y cada vez se va fortaleciendo. Y cada vez le pongo más carnita a esa idea, ¿no? Y es que hay una suerte ¿cómo se llama? Eurocentrismo brutal, que se piensa que solo lo que produce Europa o Occidente es lo mejor y lo único. Y hay una suerte de autodevaluación. Yo mismo fui víctima de esa situación por la educación que recibí en psicología, pero el reto es poder poder construir y fortalecer esa idea de que se produce. Y yo creo que se produce, aunque no de la manera como lo hacen en Europa, porque es otra tradición, hay otra infraestructura, hay otro tipo de universidades, hay otro tipo de apoyos, hay otro tipo de construcciones que se han hecho en las universidades, en el conocimiento. Entonces, en México tiene que poder capitalizar o darle forma a un conocimiento psicológico propio, un conocimiento psicosocial propio, original, un conocimiento psicoanalítico también propio, y que más allá de decir que hay personas o que hay investigadores que han aportado, más allá de eso, que no es únicamente, no es mi propuesta decir, sí, también hay investigadores o proyectos, más bien otra forma de pensar, otra forma de pensarse a sí mismo. Y para eso, los que más aportan en eso son artistas, literatos, poetas, gente que, que son estas personas que incluso artesanos, que expresan o que son estos compositores populares, estos compositores de la calle, cantantes populares, es decir, otro concepto de pensar de pensar la psicología propia, y que no necesariamente tiene que estructurarse como el pensamiento europeo u occidental, ¿no? Es necesario pensar la psicología o el pensarse a sí mismos con otra lógica. Y eso es algo que hay que construir. Yo recuerdo, hay un filósofo que acaba de fallecer en México que se llama Enrique Dussel. Y este filósofo, claro, desarrollaba mucho esa idea, ¿no? De la descolonización, de pensar de otra manera. Y en ese sentido, ahí me fascinó la idea porque era, es decir, pensarse como mexicanos no a partir de ver un espejo en Estados Unidos ni en Europa, no de tener los libros de los europeos, sino ni de los gringos como referencia, sino como elemento que te permita también servirte de eso, pero para pensarte a ti mismo, para poder cuestionarte a ti mismo, ¿no? No a partir únicamente y no solo a partir del pensamiento occidental. Esa es la idea. No sé qué te parece. Es absolutamente correcto este pensamiento y esta manera de visualizarlo, porque sí, hay una creencia muy grande lo decía en otra conversación, de que la pluma es más fuerte que la espada, ¿no? Y que nosotros, por no haber registrado libros o una manera bibliográfica a la Exacto. europea, entonces ya Genial, no es válido, ¿no? genial tu ejemplo. Sin embargo, no es realmente quién dice que tiene que ser así, ¿no? Ajá, Yo cuando me han corregido en Alemania por caminar en la calle, cuando la calle, no sé, está cerrada, hay un problema o lo que sea, y mi respuesta a ese tipo de personas neuróticas es, antes que existiéramos nosotros no existían los caminos. Antes de que existiera este país no existían los caminos.
y ves cómo o sea, no entienden, creen que uno está loco o que, o sea, si uno se pusiera a dar más clase, diría uno, si hay un camino es porque se inventó el auto. Y el auto es el que nos tiene en una situación global de CO2, de emisiones y de mil cosas, nos tiene sacando petróleo del fondo del mar y destruyendo fauna y selva y todo. O sea, te podrías ir y tú ser todavía más neurótico que a la pequeña corrección de, señor, vaya caminando por la banqueta. O sea, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas que seguramente a este ejemplo que estoy poniendo, habrá un mar en contra de que eso no sería el análisis psicológico de una sociedad, ¿no? La artesanía, la cultura, la poesía, la música, todo lo que acabas de mencionar. Y sin embargo lo es, ¿no? Porque geográficamente nuestro país no necesita meterse a cubrirse de la nieve, del frío, del viento. Nuestro país tiene en muchos lugares, en más del 50% de su territorio, una gran ventaja climática, ¿no? Entonces, pues por ahí también la manera de analizarnos es bien diferente, ¿no? Nadie se siente a escribir libros porque pues Claro, no claro. era así, ¿no? Te vas al mar. Te vas y Te vas, cantas y bailas o no sé, claro. ¿no? Así es, Sí, así es, sí, sin embargo se usa mucho eso para despreciar o así es. descalificar, ¿no? Una manera de ser, una personalidad. Ujú, Invalidar, invalidar. sí. Y ese es un fenómeno que es necesario combatir. Esa idea por esta cuestión de malinchismo, de una propia autodevaluación y Ujú. una, eh, una absurda idealización por culturas hegemónicas, ¿no? Y eso es el trabajo que en todo caso también sería una recomendación para estudiantes y para todo el mundo, ¿no? Es poder reconocer nuevos elementos y regresando a la idea del principio, es decir, qué signos, qué señales, qué símbolos, en cuáles te reconoces y te identificas, ¿no? Si Ujú. quieres ser europeo, aspiras, compras cosas europeas, vas a Europa porque quieres sueñas, idealizas Europa o vas a Estados Unidos y vas a Disneyland y sueñas con el mundo de Hollywood y vas a comprarte las máscaras, las marcas, las marcas que también son máscaras, por supuesto, bueno, el lapsus. Absolutamente, sí, 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 Y claro. es vivir en ese mundo de compras espejitos, compras las imágenes que te dan esos espejitos. Y esa es la fragilidad que tenemos todos los seres humanos de una identidad